Yo creo que sintieron un poco de intriga cuando vieron el anuncio y el nombre de la charla tan feo como un daguerrotipo. Teníamos una imagen mejor inicialmente. Teníamos una imagen mejor, pero yo creo que en realidad no hubo ninguna censura. Yo le pasé a Carolina las dos imágenes y yo creo que no pretendíamos evitar el conflicto con la sociedad de Viscos. Ahorita les explicamos por qué teníamos una imagen de otra persona, pero yo creo que esta llama mucho la atención. Además, Cara Bonita, fotografiado por Benjamín de la Calle en 1916. Cara Bonita, bueno, no voy a empezar la conversación todavía, pues no me voy a entrar todavía en esto, pero era muy raro, a propósito de lo que vamos a hablar, que saliera alguien riéndose en una foto. Era supremamente extraño y eso está asociado al asunto técnico de la fotografía. Claro. Y era que el tiempo de exposición era tan largo que nadie podía sostener una sonrisa por dos cosas, o quedaba movida la fotografía o el gesto quedaba pues, falso, exactamente. Falso. Entonces, pues la gracia de este man es poderse, aunque aquí ya funciona mucho más el ámbito de la instantánea, pero la gracia de este man es poder haber mantenido esa expresión de genuina alegría durante el tiempo de la exposición. Cara Bonita era como un cómico, un cuentero, un actor de esa época. Vamos a entrar con nuestro invitado de hoy, Esteban Duperli, que para esta charla omitimos muchos datos de su biografía, o sea que vamos a omitir los libros exitosos que ha escrito, su trabajo en el fondo editorial de la Universidad de Alfidi, etcétera, etcétera, y nos vamos a concentrar en tu experiencia con el trabajo de la fotografía. Sí. Estuviste un tiempo trabajando la parte, el tema patrimonial y directamente más con el tema del archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, ¿no? Sí, yo llegué a la Biblioteca Pública Piloto en 2017, al archivo fotográfico. Cosa que en su momento me daba mucha dificultad expresar y la tuve en silencio mucho tiempo, y es que yo a la semana dije, yo en esencia estoy viendo la misma foto. Esta foto, o sea, llegué el primer día y empecé a ver estas fotos antiguas, viejas, y maravillado con esto. Y el segundo día y el tercer día y a la semana yo dije, visto un elefante, visto todos los elefantes, estoy en esencia viendo la misma foto. Por eso es muy difícil decirlo, porque claro, esto es memoria del mundo declarado por UNESCO, pues todos estamos de acuerdo, y que el que sea la misma foto no es malo. Lo que pasa es que eso detonó pues como unas preguntas que es de lo que vamos a conversar, acá. Y el problema no es ver la misma foto si es el mismo fotógrafo, pero ves 1, 2, 3, 4, 5 fotógrafos distintos y las fotos son todas cortadas por la misma tijera. Todas igualitas. Era una sensación de repetición que empieza a generar la sensación de monotonía. Y yo empecé a preguntarme dónde están el otro tipo de fotos. ¿Es que no se hacían otro tipo de imágenes o no las hicimos nosotros? Y sobre todo me empecé a preguntar dónde están los demás, porque también empecé a ver que la gente que aparecía ahí era más o menos el mismo tipo, blanco, mestizo, urbanita. Y suponemos que vivimos en una sociedad, hemos vivido siempre en un territorio que se ha caracterizado justamente por su diversidad étnica. Pues dónde estaban las fotos de los indígenas, dónde estaban las fotos de los afros. Me empecé a preguntar, por ejemplo, por la naturaleza, dónde están las fotografías de la naturaleza. Hay paisaje natural, lo que había era panorámicas de ciudad un montón, y fachadas de edificios y ferrocarriles, lo que luego yo aprendí que se llamaban los emblemas del progreso. Pero el paisaje, ¿dónde está? ¿No es cierto? ¿Y dónde están las fotos por fuera de Medellín? Entonces esa monotonía de estar viendo ahí constantemente las fotos día a día. Es que yo creo que era que de pronto como a mí, pues, pucha, si a mí me mandan para el campo, yo me aburro, hermano. Yo todo me parece igual, ese paisaje. Pero yo entiendo lo que vos decís, no era una decisión estética. Exacto. Y nos estamos adelantando. Porque es que el fotógrafo de ese entonces no era el fotógrafo que sois vos ahora. Este es el inquieto, activo, con unas inquietudes personales y un deseo de contarle a la sociedad qué es esto que vos estás viendo. El fotógrafo de la época era más bien un sujeto pasivo que está en un local atrayendo clientela para hacer un tipo de fotografía específico. Es decir, la fotografía no era una herramienta, ni un lenguaje, ni un medio para la expresión de
tridimensionalidad y la interioridad. Era una tecnología para la reproducción del mundo factual, de las formas. Y era para un oficio para ganarse la vida, como había también en esa época panaderos, carpinteros, ebanistas, zapateros, e inclusive muchos oficios que fueron derivando después en expresiones artísticas. Y perdón, Juan, a un carpintero uno no le pide arte, uno le pide, un ebanista puede hacer un trabajo de ebanistería soberbio, con unos elementos estéticos soberbios, pero pues eso nadie va a decir que eso está hecho desde el arte, y el mismo ebanista no va a decir, yo me paré aquí desde un punto, yo no estoy haciendo una reflexión sobre la vida con esta puerta llena de calados. Eso más o menos sucede con los fotógrafos. Entonces, darles una agencia, digamos, artística a los fotógrafos hasta cierto punto en el siglo XX es engañoso. Claro, pero entonces la pregunta es, ¿por qué si a un ebanista no le pedimos arte, por qué le tenemos que pedir a los artistas de esa época que hagan arte? Yo creo que hay dos cosas que son engañosas. La primera, porque juzgamos su trabajo de final del siglo XIX, principios del siglo XX, que tenía una estética muy particular, la juzgamos a los ojos de hoy. Entonces es una estética mucho más recargada. Entonces ver cualquier foto hecha en Medellín en 1898 tiene un montón de elementos que nos hacen parecer que eso era estéticamente superior. Y además porque la juzgamos a través de los ojos del romanticismo. Exactamente, eso era una estética romántica que vista hoy nos parece recargada y llena de cosas, pero eso era absolutamente estándar. O sea, eso era la foto Japón del momento. Y lo segundo, que los fotógrafos también en una misma estrategia de mercado se anunciaban a ellos mismos como artistas, fotografía artística. Lo que pasa es que arte en ese entonces se le decía muchas cosas. Al arte de estucar, se hablaba del arte de la navegación, a la imprenta se le decía el arte de Gutenberg, el arte de la afinación del hierro. Arte se le decía cualquier cosa que tuviera pericia. A lo que hoy nos referimos como arte, lo que hoy entendimos como arte, lo que está en el Museo de Antioquia, en el Museo de Arte Moderno y todas esas cosas, eso eran las bellas artes. Entonces esa sutileza semántica, eso creó mucha confusión y los fotógrafos lo aprovecharon a su servicio, entonces ellos mismos se presentaban a sí mismos como artistas. Bueno, se presentaban como artistas, pero tenían algo en contra. La fotografía se demoró mucho como ser considerada una de las bellas artes. Y yo creo que solamente, digamos que a partir de la irrupción de una serie de fotógrafos, principalmente en los Estados Unidos, en los años 20, 30... Eso es muy entrado al siglo XX ya. Muy entrado al siglo XX. Pero bueno, esto, mejor dicho, esta charla es como... se trata de esto, vamos a intentar hacerla con orden. Esto es de lo que vamos a hablar. Exacto. Pero vámonos para atrás. Fer, ¿me podés...? Falta aguardiente. Bueno, entonces, Fer, me das proyección. Vamos a tratar de entender un poco. De pronto acá hay personas que tengan conocimiento de la fotografía y la historia y nos van a perdonar que nos vamos a ir tan al principio de las cosas, pero es que no todo el mundo sabe. Esta es la foto. Esta foto fue tomada por un personaje que era de apellido, de nombre Niepce. Nicéfore Niepce. ¿Ah? Nicéfore Niepce. Nicéfore Niepce, que yo siempre pensaba que era inglés y ahorita leyendo bien por Severina, que me estaba haciendo la claridad, en realidad vivía en Inglaterra, él la tomó en Inglaterra, pero era un francés. Los franceses se las traían con la fotografía. Niepce toma esta foto en 1826. Ya desde hacía mucho tiempo se había descubierto el uso de la cámara oscura, pero la cámara oscura básicamente la utilizaban los pintores para de cierta manera calcar las imágenes que luego iban a pintar. Ay, permiso, muchas gracias. Bueno, yo lo pongo por acá. Esta foto... por una cuestión técnica que fue la que demoró mucho tiempo el trabajar e investigar alrededor de la cámara oscura, pues fue algo que se hizo durante varios siglos. Pero solamente fue por allá en 1826 donde este personaje logra crear esta imagen, que por lo menos es la primera que tenemos que conocemos, y es a través de su ventana. Él hace esta imagen
en una exposición le decimos en fotografía al tiempo que se demora la película o la superficie fotosensible en estar expuesta a la luz en una exposición, no me acuerdo exactamente, pero sé que fue alrededor de 5 o 6 horas, sí, o más. Necesitaba mucho tiempo la luz en fijar esa imagen sobre la superficie. Además en fijar no, porque ese era el gran problema, cómo fijar esa imagen. Yo quiero decir una cosa de esta imagen. Lo que estamos viendo acá en realidad era algo que intentaba hacer una plancha de grabado. Ajá. Esta fotografía se hizo con algo que llamaba betún de Judea, es decir, con una resina que se endurecía al contacto con la luz. Entonces las zonas que quedaban duras, cuando se entintaban, se volvían negras, y las zonas que quedaban blancas se lavaban y quedaban blancas. Perdón, las zonas que quedaban sin exponerse se lavaban y quedaban blancas al entintarse. Es decir, lo que Niepce estaba buscando era en realidad la forma de hacer una placa de grabado directamente en la cámara fotográfica, porque el grabado era algo que se hacía a mano con un buril y tomaba mucho tiempo. Eso, o sea, hacer un grabado tomaba 3 semanas, 4 semanas. Entonces, en realidad, este hombre lo que estaba buscando era una máquina, automatizar un proceso que tomaba semanas. Era un tipo totalmente metido en la ideología de la revolución industrial. Él lo que necesitaba era una máquina para hacer grabados rápidamente. Y eso es lo que estamos viendo acá. No una fotografía propiamente dicha, sino el intento de hacer una plancha de grabado. Exactamente. ¿Qué pasaba? Se habían descubierto que había materiales fotosensibles y que por medio del artilugio de la cámara oscura uno podía reflejar una imagen en una superficie. La vaina siempre era cómo vamos a fijar esa imagen y cómo vamos a hacer que esa imagen perdure. Carajo, fíjame. Y ahí es donde vienen, vámonos para esta otra. Entonces por allá aparece un señor, bueno, y alguien va a decir, no, tal vez estuvo otro, porque eran muchas personas en esta época que estaban investigando alrededor de lo que luego vino a ser la fotografía. La fotografía es como un invento para el que el mundo estaba listo. La simultaneidad del invento fotográfico es increíble. Inclusive en América, en México y en Brasil hubo quienes desarrollaron procesos fotosensibles. Durante el 38, el 39 y el 40 a las academias de ciencias de artes de París llegaron infinidad de inventores todos con el mismo invento. Es muy curioso, es como si el mundo, la conciencia del mundo estaba lista para la llegada de la fotografía, que solamente la conquista Daguerre. Sí, solamente la conquista Daguerre. ¿Y cuál es la conquista que logra Daguerre? Es que logra preparar una placa o una superficie con una fórmula química para que la imagen perdure. Y ahí nace lo que llamamos, que no es lo único. Uno mira una foto y siempre cuando vemos una foto de esa época, y sobre todo si es un retrato o algo, uno dice, ese daguerrotipo. No necesariamente, por acá yo no sé qué bullying nos están haciendo en la segunda fila, pero... esa parejita me para. Sí, esa parejita pues está como... Bueno, entonces, Daguerre lo que logra es desarrollar una técnica en que las imágenes permanecen y luego pueden ser expuestas a la luz. No fue la única, existieron después muchas otras. Es que y lo que logra Daguerre es que hace, esa fórmula es repetible, o sea, él la estabiliza. Entonces le sale una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, lo cual inaugura nuevamente, digamos, esta concepción industrial y serial de la fotografía. En la fotografía nada lo que se haya podido hacer estable y de forma repetitiva ha perdurado. Entonces, claro, estos inventos que tenían un montón al mismo tiempo, ¿qué sucedían? Que unas veces salían, otras veces no salían. Si hace mucho calor ya no me sale, si hace mucho frío ya no me sale, si está lloviendo me sale más oscura. Daguerre se inventó un proceso que era estable, ¿cierto? Por hecho, una estandarización. Él logró estandarizar el proceso fotográfico y ahí nace el daguerrotipo, que tiene ese nombre porque viene de Daguerre. Pero luego existieron otros. Lo que pasa es que Daguerre era un prestidigitador. Sí. Daguerre estaba asociado con Niepce y el hijo de puta es tan arrogante que le pone su nombre al invento. Es como la Juan Fernando Espinagrafía, ¿cierto? y Pascual también participa del invento y vos sacas a Pascual, más o menos. Daguerre era ese tipo de personaje. Es decir, era un mercader, él era un artista. Lo que pasa es que cuando vemos esta foto, claro, esto tiene una estética distinta y decimos, este señor era un artista visual, era un vil mercader
tan vivo que le pone su nombre al invento. Pero claro, ¿cuál es el? Oye, parece que estuviéramos coreografiando esta conversación, ¿sí o no? Demoró mucho tiempo en prepararlo. ¿Cuál es la vaina? Romantizamos esta imagen y a quién no le... Claro, es encantador. Estamos viendo una imagen en París en 1938 y esta imagen que 1838, que además tiene un encanto en particular. No sé si ven un detalle. Es la primera fotografía que se toma en que sale una persona. Miren, los tiempos de exposición, aunque Daguerre optimiza, estandariza el proceso y el proceso ya no toma tanto tiempo cuando lo hacía Niepce, todavía es un tiempo muy largo de exposición. Esta foto no sé cuántos segundos, 45 segundos se demoraron exponiendo esta foto. Porque estos dos personajes se ven ahí, pero se ven medio borrosos. Es porque hay una persona que se está haciendo lustrar los zapatos. Es decir, esta calle posiblemente estuvo llena de gente y de carruajes que iban por la mitad y no quedaron registrados porque la exposición duraba 45 segundos y en 45 segundos un caballo pasaba de allá a acá y salía del cuadro, entonces no queda detenido en el tiempo. Como estas personas estaban lustrando un zapato, estaban detenidos y por eso es que quedaron registrados. Entonces, por eso es que esa es la primera, se dice que es la primera imagen fotográfica en la que sale una persona. Y perdón, Juan, ¿y esta fotografía por qué existe? Porque Daguerre empezó a tomar este tipo de fotos para mandarle a los príncipes y a los reyes europeos, mandándoles un mensaje. Yo tengo una tecnología capaz de hacer este tipo de imágenes en 45 segundos. Hacer esto en un grabado se puede demorar mes y medio, o en una litografía, en una plancha de litografía de piedra se puede demorar un mes. Daguerre les dice a los príncipes, a los reyes europeos, yo me inventé una tecnología que hace esto en 45 segundos. Mire usted para qué le sirve en su imperio. Bueno, entonces vamos a entrar a hablar pues de lo que nos conocemos de daguerrotipo. Siempre cuando vemos esas fotos y si nos encontramos alguna por allá en una placa de vidrio o algo, bueno, hay muchas técnicas, pero eso no es el punto. Cuando vemos esas imágenes y asociamos a esa época, les decimos, la llamamos daguerrotipo. El estudio, esas primeras fotos que se hicieron eran unas fotos en exteriores, por supuesto, porque se necesitaba la luz, muy buena disponibilidad de luz, muy buena cantidad de luz para poder, porque si no había luz, más tiempo tenía que durar la exposición. Vinieron varios, digámosle, científicos, varias personas que experimentaron y fueron depurando el proceso hasta hacerlo mucho más rápido. Esta imagen acá, que es de 1893, es inclusive una imagen ya mucho más adelante, muestra por qué hacerse esas fotos en esos estudios era tan complicado. Porque si una foto tomaba mucho tiempo en un exterior a la luz del sol, imagínense dentro de un estudio en un ambiente cerrado. Entonces había una cantidad de artilugios que ponían entonces un trípode acá con una vaina para que la persona sostuviera la cabeza y no se movía. Por eso es que la mayoría de esas imágenes que ustedes ven de esa época, la gente está sentada o recostada sobre algo porque no se podían mover. Por eso cuando hablábamos de esa foto de cara bonita, la que vimos al principio, aunque esa ya es 1916 y eso ya la técnica ha avanzado mucho, en todo caso sorprende que él se esté riendo. Entonces, esta era la situación en un estudio fotográfico tradicional. Pero perdón, Juan, también porque existen los retratos, porque entonces Daguerre hace este ejercicio de mandarle a los príncipes, a los reyes europeos, yo tengo esa tecnología, mire usted para qué la va a utilizar en su imperio, para qué le puede servir, para registrar que dentro de su imperio, y más o menos no saben muy bien para qué utilizarla. Es decir, la fotografía es un invento genial que no sirve para nada. Reproduce con tal factibilidad el mundo de las formas que nadie sabe muy bien para qué usarla. Entonces esta pretensión de Daguerre de que lo iban a utilizar los imperios europeos para registrar sus fronteras, su propia infraestructura, eso empieza a ser una pretensión fallida.
Y entonces él dice, ¿yo qué voy a hacer con esto que me inventé, con esta lora que acabo de dar? Y empieza a fotografiar gente. Y a la gente le fascina verse a sí mismo en un retrato, que es una cosa que no le ha sucedido hasta el momento. Es decir, ¿quiénes hasta la invención del daguerrotipo aparecieron en una representación de sí mismo? Los reyes y las élites que podían mandarse a hacer unos óleos de ese tamaño, o habían surgido unos retraticos chiquiticos que llamaban miniaturas, que eran muchísimo más baratos, pero que no eran, uno no quedaba igual. Cuando esta tecnología aparece en donde uno queda igual, y fuera de eso puede pagar por eso, que al principio fue caro, pero conforme fue avanzando se volvió mucho más barato, la fotografía cogió otro rumbo. Y entonces, esto no sirve para nada más que para retratar gente, y para que la gente se mire a sí misma. Y ahí es que nace el retrato, o la aplicación de la fotografía en el retrato, y esto se vuelve una fiebre. El daguerrotipo lo compra el gobierno francés y se lo regala al mundo, es decir, todo el mundo puede hacer daguerrotipos. Y esta otra serie de inventos paralelos se empiezan a perfeccionar y todos dicen lo que hay que hacer es tomar retratos de gente. Entonces la fotografía se vuelve un instrumento para la representación de los demás. Y ahí es que nace digamos como la retratística. Con el inconveniente de lo que acaba de decir Juan, los tiempos de exposición seguían siendo muy largos, entonces alguien se tenía que quedar en la misma posición durante 10 segundos, entonces ¿cómo hacemos? Le ponemos ese aparato por detrás que lo sostiene en la cabeza y se lo deja quieto. Bueno, a mí lo que me sorprende, Esteban, es que estamos hablando de que Daguerre hace pues esa primera foto famosa en el 38 o 39. El daguerrotipo le presenta al mundo en agosto del 39. Bueno, pero la vaina es que ya empiezan a surgir las primeras fotografías en Colombia, la mayoría pues introducidas por viajeros, viajeros o colombianos que tuvieron la oportunidad de estar en Francia o en Europa en ese momento, y ya empezamos a ver la presencia del daguerrotipo. Yo incluí esta. Esa es la calle del observatorio. La calle del observatorio en Bogotá, de un francés precisamente, el barón Louis Gros. El barón Gros. ¿Puedo contar rápidamente la genealogía? Pero miren la cosa de esto es un daguerrotipo de 19.8 por 14.7 centímetros, ese era el tamaño que medía la placa, y esa foto es tomada en 1842, o sea que muy poco tiempo después ya en Colombia se estaban tomando las primeras fotografías. Pues, el barón Gros era el encargado de negocios del Imperio Francés en la Nueva Granada, es decir, el embajador de la época. Entonces era un tipo que tenía conexiones con el mundo, conexiones con su imperio, con el imperio francés, y parece que recibió en una remesa de correo, y era un tipo también como los de la época, pues, era viajero, inventor, matemático, químico, físico. Estos hombres, pues, que hoy llamamos renacentistas, era un típico hombre de la época. Entonces, para que él, en una remesa del correo recibió una cámara fotográfica enviada desde Francia, una cámara de daguerrotipo con un manual que empezó a publicar el propio Daguerre. Y de él solamente se conocen o quedan dos daguerrotipos vivos. Este de la calle del Observatorio y otro de la Catedral Metropolitana, que están fechados de 1842. Ahora bien, él parece haberle enseñado a un bogotano que se llamó Luis García Evia, y de Luis García Evia hay un óleo pintado en 1870 que corresponde a una imagen que al parecer él hizo un daguerrotipo en 1841. Lo que quiero decir es que posiblemente estas imágenes son el producto de una producción que empezó antes y que posiblemente fue mucho más abundante. Es decir, la fotografía, el daguerrotipo pudo haber llegado a Colombia en 1840, por ejemplo, muy poco tiempo después. De hecho, en México, en el puerto de Veracruz, se hace un daguerrotipo en diciembre del 39 y el invento se ha presentado en agosto del 39. A menos de 6 meses después de presentado en París, ya se están haciendo daguerrotipos en América. Entonces el barón Gros le enseña a Luis García Evia, que es un pintor de óleos al que no le alcanza la plata para cubrir la despensa, entonces se vuelve daguerrotipista. Y Luis García Evia se va de correría por varias partes del país, entre ellos Medellín, donde le enseña a un músico que también no le alcanza la plata como profesor de música, entonces hace muchas otras cosas, como eran los hombres en esa época, que se llama Fermín y Sasa, que es donde Santiago Londoño sitúa la aparición del daguerrotipo
en Antioquia. Sí. Era como Universo Centro prácticamente. Bueno, acá Tenía que ser de todo, inventar charlas de fotografías. Acá precisamente pues hay una historia de la fotografía en Colombia que publicó Villegas Editores, que pusieron el libro, pues es un libro libre de consulta, lo pueden... Es que la historia de fotografía de Serrano. Sí. Sí. Y ahí sacamos algunas imágenes, por ejemplo este daguerrotipo de John Bennett, de Mariano Espina Rodríguez en el 48. John Bennett era un gringo que también era daguerrotipista, entre muchas otras cosas. Además, sí, muchos eran entre muchas otras cosas. Por ejemplo, ese personaje que ahora vamos a ver una imagen de él era pintor, era de Envigado, que era Fermín Izaza, que este personaje... Era pintor y músico. Era pintor y músico. Y director de teatro. Pero había otro, que era un alemán. Herberger. Sí. También, ese era lo que llamaban una de paso, era también un mercader que iba por todos lados. Cuando llegó a Medellín venía de Cuba, y cuando salió de Medellín se fue para Panamá a retratar las primeras obras del canal. Era un mercader que tenía una tecnología novedosa, que se llamaba la fotografía, que le interesaba mucho a la gente porque producía unas imágenes extrañísimas. Es un poco como para que pensemos como si hoy... ¿Quién ha visto una impresora 3D? Yo me acuerdo la primera vez que yo vi una impresora 3D. Para mí eso fue como, no sé, el coronel Aureliano Buendía viendo el hielo. Yo no podía creer que eso existía. Y yo dije, qué bacano esto, pero ¿esto para qué sirve en realidad? Más o menos con la fotografía sucedía algo similar. Era una tecnología que reproducía el mundo de las formas tal cual, con una precisión y un detalle como jamás se había visto, pero que en últimas no servía para nada, servía para hacer fotos de uno mismo, pues. Entonces eso se convirtió en una mercadería y rápidamente muchos hombres, solamente hombres, empezaron a tomar fotografías y a ir por el mundo tomando fotografías, pero fotografías que los demás pagaban por ellos, pues una representación de uno mismo. Lo que pasa es que ahora estamos muy habituados a eso, pero hasta 1839 eso no era posible. Eso es como si hoy en día llega alguien con una máquina, te voy a hacer un holograma. Todos sacamos 100.000 pesos para que nos hagan un holograma. Más o menos así funcionaba esto así. Era una novedad. Bueno, entonces, y a partir de ahí vemos una cantidad de imágenes entre los años 40, los años 50, esta que es del 48, de daguerrotipos. Inclusive muchos que pertenecen a colecciones de museos o colecciones particulares y que muchas son atribuidos a autores anónimos. Entonces, mientras hacerse esto en un óleo costaba, no sé, 300 pesos, estoy yendo cifras al azar, y se demoraba 2 meses y medio, hacerse un daguerrotipo costaba 60 pesos y solamente se demoraba 5 minutos. Eso, en el marco de un mundo que está transitando hacia la revolución industrial, donde todo se tiene que hacer más rápido, donde todo se hace con máquinas, eso fue una cosa que le hizo clic a la gente. Eso era compatible con el espíritu de los tiempos, con el cambio de conciencia que estaba sufriendo la humanidad. Ahí, Mona, empieza una discusión que después se va a dar durante mucho tiempo, porque pasó mucho tiempo en que la pelea era, bueno, ¿esto es un arte o no es un arte? Además, porque muchos de esos primeros fotógrafos venían muchos de la pintura. Entonces se decía también que el pintor frustrado, que no era bueno, se dedicaba a la fotografía. Y la fotografía era mirada un poco como de una manera peyorativa, pues como que eso simplemente es una... Es que era hecha con una máquina. Está hecha con una máquina. Mientras que Velázquez, el pincel y el conocimiento de color y su modelo y sus reflexiones sobre la voluptuosidad de la mujer y todo esto, llegaba otro man con una máquina y hacía eso en 5 minutos. Eso era ordinario, era vulgar, eso le quitaba el misterio, a todo. Es como la discusión que ahora tenemos con la inteligencia artificial, es la misma, que decimos, es que la inteligencia artificial le quita el gusto a un ilustrador. Claro, y eso sale con un botón, o sea, en un segundo sale una ilustración hecha.
Entonces está el trabajo del ilustrador. Entonces la inteligencia artificial nos parece barata, nos parece burda, nos parece éticamente reprobable. Más o menos lo mismo sucede con la fotografía. Es una vaina que es hecha con una máquina y produce un tipo de imágenes muy baratas y vulgares también. Bueno, lo que pasa es que después vamos un poco mezclando. Es que eso barato y vulgar adquiere un ascenso social. Claro, adquiere una Como va a adquirir la inteligencia artificial, ¿cierto? Ya uno dice, no, yo de pronto sí oigo podcasts hechos con inteligencia artificial, ¿cierto? Y eso va a ir ascendiendo socialmente. A eso mismo le sucedió a la fotografía. Bueno, acá por ejemplo este otro retrato femenino, que es circa 1860, anónimo también, ya vemos algunas otras cosas. Si ven el uso del color. El daguerrotipo producía imagen monocromática, que no es lo mismo que blanco y negro, pues en un zoom, digamos, en una sola tinta. Y había pues una persecución del color, pues porque el mundo es en colores. Entonces, además de la persona que tomaba la fotografía, había otro personaje que los pintaba. Entonces es otra como de las divergencias que tenemos con la fotografía hoy en día, y es que esos pigmentos, como eran orgánicos, aunque fueron también minerales, tienden a desteñirse. Entonces hoy vemos los daguerrotipos y las fotografías del siglo XIX, las vemos en sepias o las vemos en lo que decimos blanco y negro. En realidad eran unas fotos llenas de colorinches. Eso era lo más parecido a lo que hoy llamamos una estética kitsch, que aquí más o menos se alcanza a ver. Miren los labios, esto seguramente en el momento que salió, eso eran colores vibrantes y chillones. Pues seguimos teniendo, entonces cuando vemos esto en blancos y negros nos da una imagen de solemnidad. Esto en su momento era una imagen, digamos, como absolutamente popular. Esto era como ver, no sé, el retrato del divino niño de los buses, pues algo digamos, como de ese grado de gusto, pues. Pues nuevamente, cuando vemos esto hoy en día con esta marquesina que se llamaba bizcocho, dorado, pensamos que esto era el resultado de una reflexión profunda del fotógrafo. En realidad él estaba haciendo un producto muy barato en términos estéticos, por el que cobraba dinero y por el que vendía muchos de estos al mes, y con eso llenaba la lista de la despensa. Todo esto son imágenes que pertenecen a ese libro de historia de la fotografía en Colombia, y todas están hechas más o menos entre los 40, 50 y años 60. 1850, anónimos, muchos de estos retratos. Porque, perdón Juan, el daguerrotipo, yo en mis lances poéticos digo que el daguerrotipo es como el relámpago, potente pero efímero. El daguerrotipo solamente dura del 39 más o menos al 50, dura 10 años. Porque es una tecnología muy mala, porque solamente produce una copia, es decir, el positivo directo, no se le pueden sacar múltiples copias. Todos estos inventores paralelos de los que hemos hablado se inventan un mismo principio fotográfico del que se pueden sacar copias, es decir, de una imagen puedo sacar 20, 30, 200, entonces el daguerrotipo pronto sale de mercado, porque nuevamente en la fotografía nada que se haya podido hacer de manera industrial y serial ha funcionado, lo cual refuerza una vez más la idea de que la fotografía en realidad es una tecnología para un mercado y no un lenguaje de reflexión profunda de la estética, que es lo que yo digo que sigue siendo una interpretación engañosa de nuestra fotografía, que es lo que con suerte vamos a llegar a ese tema en algún momento. Bueno, no sé si habías mencionado esta foto ahora de Luis García. Evia. Esto es el que aprende el Barón Gross y que viene a Antioquia y le enseña a Fermín Izaza. Ajá. Y yo creo que por acá vamos a llegar. Que es un pintor varado. Este anónimo, esta la incluí, que maravillosa, es mucho más adelante, ya no es un daguerrotipo, pero no vamos a entrar a especificar las técnicas, este ya se llama un ferrotipo. Digamos que lo que es que es algo mucho más barato y más rápido, entonces se cobra menos, se pueden hacer más cosas y por consiguiente pueden entrar más cosas en el cuadro. Entonces empiezan a entrar los niños que se mueven mucho, un niño quieto 15 segundos no se puede, pero tal vez sí lo podemos dejar quieto 3 segundos, los perritos, las mascotas, los caballos. Entonces, conforme, digamos que la ampliación del sujeto del objeto fotográfico en la fotografía está estrechamente ligada al desarrollo tecnológico que lo hace a la vez más barato y más portátil. Y más gente puede hacerse fotografía. Y esta precisamente se dice, yo no sé qué tan certera pues esta es la información, pero esta es la que se conoce como la primera en este libro de Santiago Londoño Vélez, Testigo Ocular. Es un libro que se hizo hace unos años en la editorial de la Universidad de Antioquia. Santiago nombra a Fermín Izaza
un tipo de Envigado que era pintor como uno de los primeros o el que inició, el que tomó los primeros daguerrotipos en Antioquia. Pero no era un artista, era un todero de los oficios, era pintor, era músico, era director de teatro, o sea, el tipo tenía que comer a final de mes y hacía un montón de cosas y de pronto aparece esta tecnología novedosa que yo la puedo aprender, puedo cobrar por eso y se vuelve daguerrotipista. Entonces esta es la primera imagen, a mí no me consta, pues no hay tanta certeza porque no encontré suficiente información como para decir sí, efectivamente. Pero bueno, esa en lo que se encuentra por ahí, y incluso pues según la investigación, lo que pasa es que esta imagen no sale referenciada en el libro de Santiago que hizo ni en el de Serrano. Se menciona Fermín y Sasa, pero no salen referenciadas por gente que hizo una investigación muy cuidadosa durante muchos años y después por allá sale en unas páginas y en unos textos y dicen que esta fue la primera. Bueno, démosle el beneficio... iba a decir de la duda, no, démosle el beneficio de la certeza. De la certeza. Y digamos que esta mujer fue obra de este primer personaje que ya muy rápido, unos años después de que Daguerre estaba inventando y lanzando al mundo su invento, ya Fermín y Sasa andaba en Medellín, en Envigado más precisamente, estaba haciendo los primeros daguerrotipos. Me encontré un dato muy bonito hoy como revisando, que existe un club de fotografía en Envigado en este momento actual que se llama el Club de Fotografía Fermín y Sasa. Tremendo dato. Pero yo quiero insistir en algo, y es que acá no pasaba nada extraordinario en términos artísticos, ni en términos estéticos. Esta era una imagen absolutamente estándar para los tiempos que corrían. Y que el hecho que esto tenga este marquito dorado y que ya esté puesta ahí, eso no significaba una reflexión de ningún tipo para el fotógrafo. A lo sumo, una reflexión técnica. ¿Cómo hago para que salga bien iluminada, pero no estética? Insisto, cuando miramos esto en el 2025, nos sorprende porque dista mucho de lo que es una fotografía hoy en día. Entonces decimos, claro, esto es mucho más elaborado. No, esto era absolutamente estándar para la época. Bueno, en la investigación de Santiago Londoño salen varios personajes. No tengo el nombre. Es un daguerrotipo que está atribuido a un gringo, Stanley Morrow o Stanley Morrow, un daguerrotipo de 1862. Muchos de estos trabajos eran hechos por extranjeros que venían de viaje. Este otro es del 48. Del 48, de este personaje Froilana Sanz del INSE. Sí, del Froilana Sanz, atribuido a este alemán Emilio Herbrugger, que además yo les voy a leer un poco la manera como él llega a Medellín. Él llega a ofrecerse de todo. Lo que dice Esteban, eran rebuscadores, que venían de cierta experiencia en el mundo de las artes, porque además era profesor de música, bueno, era un personaje polifacético totalmente. Y llegaban a Medellín como buscando, como gitanos, pues, eran como gitanos. Mercaderes. Entonces dice, cuando llega Herbrugger a Medellín, dice: el que suscribe, profesor y compositor de música alemán, tiene la honra de informar al ilustrado público de Medellín de que en el próximo mes de julio se presentará en esta ciudad para hacer retratos iluminados por el daguerrotipo. La grande experiencia y práctica por 8 años en los Estados Unidos, Cuba, México y Centroamérica le han proporcionado que sus retratos sean superiores a otros muchos. La Sociedad de las Artes, Industrias, etcétera, de Luisiana le ha honrado con un premio en el año 1843 por el mejor retrato hecho por él, de que entre otros fue presentado en una exhibición cuando se hizo el descubrimiento de dar a los retratos su ser. Bueno, en fin, ¿a quién le constaba que en ese momento los fotógrafos eran mentirosos? Siguen siendo mentirosos. Sí.
Bueno, pero eran mentirosos. ahorita entramos a... Todos decían, vos también tenés tu sangre de fotógrafo. todos, pero por eso mismo, por experiencia, así como aprietas el zapato. Se adornaban a sí mismos, decían más de lo que podían lograr, se anunciaban a sí mismos en términos artísticos justamente para poder vender más. O sea, ese señor lo que está haciendo es, venga y cómpreme. Además tiene un discurso ya como muy adaptado como al Y estoy culebrero. seguro que si uno se pone a rastrear, ese mismo hizo, él venía de Cuba, yo estoy seguro que uno puede rastrear ese mismo hizo desde Cuba hasta Medellín, y de Medellín salió para Panamá, y estoy seguro que está en Panamá. Bueno, y como vamos a hablar de sangre de fotógrafos, por acá me encuentro algo, si no sé si tiene que ver con vos o no. Aparece en esa época la tarjeta de visita. Sí. Y veo por acá una que, en la parte de atrás de una tarjeta de visita, ahorita me ayudas a explicar, para que les expliquemos que era una tarjeta de visita, pero acá hay una tarjeta de visita que en la parte de atrás dice Duperly & Son Photographers, en la calle 17, número 45, en Bogotá, Colombia. Bueno, la tarjeta de visita es el primer momento en que la fotografía se vuelve realmente industrial. Entonces, listo, aparece el daguerrotipo, Daguerre se lo manda a los príncipes, mire que yo tengo esa tecnología capaz de registrar el mundo de las formas, mirar para qué le sirve, la gente no le para mucha atención, se pone a hacer retratos, y listo, la gente se empieza a retratar, muy bien, y entonces yo me hago un daguerrotipo y me entregan una sola copia. Y luego alguien se inventa este negativo, entonces me entregan, puedo pedir 15 copias, pero valen mucho dinero. Entonces aparece un señor que se llama Disdiery, que era un francés también, que venía del campo, es decir, era él el típico caso del hombre de campo que llega a la ciudad y empieza el ascenso social basado en su astucia, Disdiery era este man de, usted que necesita que yo lo hago y yo lo hago, ¿cierto? Porque necesito dinero. Un tipo con mucho ingenio, y entonces dice, si a esta cámara por un solo lente saco una copia, si yo le hago 8 lentes, saco 8 copias. Y si hago 8 copias en una sola toma, y este man vende eso a 100 francos, yo los puedo vender a 5. ¿Qué es eso? Un comerciante, ¿sí o no? O sea, es una persona que dice, yo puedo vender esto, yo si hago más cantidad, yo puedo vender más barato, o sea, Coca-Cola, ¿cierto? Y eso es lo que hace Disdiery. Entonces él se inventa una cámara fotográfica con 8 entradas de luz, a las que les pone una sola placa atrás y puede sacar 8 tomas simultáneas en una sola exposición. Y eso lo empieza a vender en unas tarjeticas. Eso se llama las cartas de visita o tarjetas de visita. Y él saca ese producto y eso se vuelve una goma mundial. O sea, eso se llama la tarjetomanía. Todo el mundo empieza a adquirir una tarjeta de visita de sí mismo porque se crea un intercambio. Es que yo voy donde Juan y como parte de la cortesía, Juan, te entrego mi foto, mi tarjeta de visita. Y Juan me dice, llévate una mía. Entonces yo colecciono la de Juan y colecciono la de Valentina y la de Alex y la de la Mona, yo no sé qué, y hago un álbum en mi casa y lo mismo. Entonces Alex tiene un álbum con la gente que va y esto se vuelve el Instagram de la época. De verdad, o sea, se vuelve la primera vez que la fotografía se vuelve una cosa... Se vuelve una red, es la primera vez que la fotografía se vuelve una red social. Una red social. Es una red social. Y de esto no hay decenas, hay cientos de miles de decenas en el mundo entero. En la biblioteca pública piloto, usted abre un cajón y aparecen tarjetas de visita. Usted va al Museo Nacional y abre un cajón y aparecen tarjetas de visita. O sea, eso era una masificación de la fotografía, pero extraordinaria. Y todos los fotógrafos empezaron a hacer tarjetas de visita. Entre esos, estos señores Duperly, que eran también unos mercaderes. La historia de mi familia es que había un litógrafo parisino, muy malo para la litografía, bueno para imprimir en la piedra, pero muy, muy malo, y era un artesano, porque están las notas de él escritas, manuscritas, era un tipo con un manejo del idioma absolutamente precario. Y cuando aparece el daguerrotipo, él dice, yo puedo hacer mis litografías calcando los daguerrotipos. Entonces él aprende aprende daguerrotipo para volverse un mejor litografista. Tiene un reguero de hijos como que tenía en esa época en Jamaica. Sus hijos se vuelven fotógrafos que viajan por todo el Caribe ofreciendo sus servicios como fotógrafos, y uno de ellos, que se llamaba Henry, llega a Barranquilla y de Barranquilla emigra a Bogotá. ¿Y qué sucede? Es un mercader, un tipo precario, con muy poca educación, y cuando llega a Bogotá es un tipo que habla inglés, se vuelve el mister, entonces tiene un ascenso social. Y entonces, devolvete porfa a la cosa. En un país que siempre ha sido arribista, Duperly & Sons, eso sonaba... Photographers, eso sonaba muy bien. Entonces él se vuelve, digamos, un príncipe de la sociedad en virtud de ser un extranjero en un país que siempre ha sido acomplejado de sí mismo,
y asciende socialmente como un fotógrafo. Eso es lo que hay como detrás de eso. Y este tipo nuevamente un poco como de la interpretación que hacemos de la fotografía a la luz de hoy. Cuando uno mira esto, uno dice, pero es que este era un artista, miren esa imagen que tenía. Esto eran álbumes llenos de este tipo de imágenes, o sea, esto venían catálogos que la gente seleccionaba. Yo quiero esto para mis tarjetas de visita. O sea, esto era absolutamente estandarizado y vuelvo y lo digo, era un poco como mañecito, era un poco un objeto de consumo, pues, un objeto de consumo masivo, como tener hoy en día Instagram. Tal cual, tal cual. Eso era como el filtro de Instagram, el del perrito, exactamente, tal cual. Tal cual. Es que la estética cambia y si lo juzgamos a los ojos de hoy, decimos, esta gente era un artista, o sea, miren lo que hacía este señor Henry Duperley. No, esto era el producto más barato y más vulgar del mundo. Bueno, y acá llegamos a Pastor Restrepo. Antes, cuando tenía un estudio que se llamaba Wills y Restrepo, fotógrafos, que básicamente empezaron haciendo, por lo que más hicieron, creo yo, fue tarjetas de... Permítanme nuevamente aguar la fiesta. ¿Quién era Pastor Restrepo? Pastor Restrepo era el hijo de un minero millonario, sí, que lo mandan a estudiar a Europa, conoce este invento maravilloso de la fotografía y se engolosina con eso. Este es Pastor Restrepo. Ese es Pastor Restrepo. El que está acá. Y se engolosina con eso. Y yo dije, yo quiero eso en mi país, yo quiero eso en mi ciudad. Pero pastor, hombre, hay que trabajar de minero. No, yo quiero ser fotógrafo. O sea, pastor es, digamos, el artista, el hermano artistoide, pues, como para ponerle Juan Fernando Espina de la época. Y él monta el negocio de la fotografía como un negocio anexo a un laboratorio de fundición de oro. Es decir, todo el oro que sale de Antioquia, todas las minas de Antioquia, llega a la fundición de los Restrepo. Y Pastor, que es el hipster de la época, arma un cuartico al lado donde aprovecha la capacidad de importar insumos químicos para su fundición, para la fundición de su familia, para hacer fotografías. Es su negocio alterno, es su entretención. Eso es lo que hace Pastor Restrepo con la fotografía. Entonces, cuando le ponen a Pastor Restrepo en esta dimensión de fotógrafo artista, no, él tenía eso de entretención y por eso es que ese gabinete lo cambia y se asocia con otros y cuando se aburre lo cierra y vende todo su archivo. Pero entendamos, yo creo que yo no sé si él se llamaba artista o no, se consideraba artista, yo creo que finalmente es el tiempo el que le va dando ese carácter, vamos romantizando todas estas imágenes, estamos viendo, hay un encanto en ver estos personajes que se sentaron frente a estas cámaras hace mucho más de 100 años y entonces claro, uno romantiza esa imagen. Y hay una cosa también y es que nos está contando, es una manera, y ahí es donde empieza la fotografía a tener otra participación muy importante como documento, ya no es simplemente la vaina para chicanear que tengo el retrato, es algo alrededor de la representación, sino que también se vuelve un documento histórico. Yo no le quiero quitar el valor, porque claro, es que toda la gente va y peregrina donde Pastor Restrepo, donde Los Rodríguez, donde Benjamín de la Calle, donde Gonzalo Gaviria, donde Gonzalo Escobar, donde La Torre, es una constelación de nombres. La gente va y peregrina allá a hacerse un retrato, porque es que hacerse un retrato es participar de la modernidad. Es una ciudad pequeña, un país de la periferia, enclavado en los Andes. Un mestizo puede participar del mundo europeo haciéndose un retrato. Entonces todo el mundo va y peregrina a esos estudios y se hace fotos y por fortuna se guardaron porque podemos hacer unas lecturas, pues. Pero además otra cosa, Esteban, que yo creo que es importante decir. Fíjense que estamos diciendo del mundo europeo, no del mundo gringo ni de los Estados Unidos. En ese momento el gran referente cultural e industrial y todo era Europa, pues los Estados Unidos en esa época estaban atravesando su guerra civil y todavía no eran la potencia que son ahora. No eran un referente cultural. No eran un referente cultural al europeo. Entonces toda la fotografía es a la europea. Aunque ahorita conversamos algo, cuando entremos en el tema que vos argumentás de por qué estos fotógrafos no retrataron, por ejemplo, indígenas, aunque mirando el archivo de
de Horacio Marino, hay una foto de unos indígenas que ahorita revisamos. Bueno, y yo creo que a veces hacían... Y hay unas de afros de Pastor Restrepo. Sí, a veces hacían, esta es de Wilson Restrepo. A mí esta foto Es una palmera en exterior. A mí me inquieta mucho porque no la he podido descifrar por una razón, porque es que antes no se tomaba una foto sin un motivo de circulación. No es como hoy en día o un fotógrafo que toma fotos, esta silla me pareció bacana, la tomé una foto y la voy a guardar. Eso no funcionaba así. Las fotos se tomaban para circular, para que pasara algo con ellas, porque alguien la iba a comprar, porque había que mandarla a algún lugar. Entonces, ¿cuál es la razón de esta fotografía? Yo no logro saber, porque es como si fuera una fotografía un poco tomada al azar. Y ese tipo de foto no funcionaba en la época. Claro, Pastor Restrepo no tomaba esto para guardarlo en un álbumcito en su casa, porque, me sentí conmovido por la palmera, qué chévere esta palmera. Esto debía haber tenido una razón de ser, o porque iba a aparecer en una revista o en un periódico, o necesitaba mandar esta palmera a alguna sociedad botánica, que fue lo que hizo con unas fotos de orquídeas, que no sé si las tenés por ahí. Tengo alguna y tengo otras en tu documento. Y ahí es donde yo creo que acá es interesante porque empieza a ver, ahorita hablamos del estudio, lo que hablábamos del estudio, yo ahorita voy a buscar, tengo una foto por ahí de referencia a cómo era un estudio fotográfico de antes, que incluso, a ver, llegamos a esta conversación, yo quería invitar a Esteban a hablar de fotografía y cuando me dices que aprovecheme que estoy finito, porque estás haciendo la tesis de la maestría en Historia en la Nacional, justamente sobre todo este tema. Pues el tema es las ausencias, la no aparición de indígenas, afro y paisaje en la fotografía antioqueña. Y yo creo que es colombiana también, pero pues esto es tesis, entonces hay que mantenerla, es maestría, entonces hay que mantenerlo en un ámbito mucho más local, pues. Pero entonces empieza uno a ver, por ejemplo, estas dos fotografías me llaman mucho la atención. Bueno, empezamos a ver una de Pastor Restrepo, ya no está con Wilson Restrepo, como dice, él va cambiando y decide, ya no voy a trabajar con este man, ya voy a trabajar solo. Esta acá de la izquierda es de Wilson Restrepo, y esta otra es la que uno se pregunta, porque es de esas primeras imágenes en Medellín en que uno ve que el fotógrafo sale a la calle. Sí. Y Pastor Restrepo tiene algunas fotos que son bastante importantes en nuestro registro, en la historia de nuestra fotografía, cuando empezamos ya no solamente a mirar hacia adentro de los estudios, sino cuando empezamos a mirar la ciudad. Una de estas es esta que está en formato de tarjeta de visita y es lo que era la Plaza Mayor y al frente de la iglesia de la Candelaria. Dos precisiones. Esta es el grupo de amigotes que se hace tomar foto, ¿cierto? Esta es la selfie de los grupos de amigotes que van de paseo, más o menos. Esta foto fue hecha para que estas personas compraran varias copias de sí mismos y se las entregaran a otros en este ejercicio que hablamos ahorita de la entrega de la tarjeta de visita. Y esta otra de la catedral es la misma historia, esto era un souvenir, esto era para que alguien que viene a Medellín o que vive en Medellín tenga un souvenir o un recuerdo de la catedral. Y una última precisión, eso puede decir Pastor Restrepo, pero esas fotos no las tomaba Pastor Restrepo porque Pastor Restrepo era un millonario que estaba con su familia fundiendo oro de Antioquia. Él tenía unos operadores, entre ellos Nepomuceno, yo no sé qué, que recorría el estado, que tomaban las fotos, lo que pasa es que se marcaban como Pastor Restrepo. Entonces también lo que sucede es de quién es el autor de la foto. Yo podría estar casi seguro que no es Pastor, ¿cierto? Pero el sello de su fotografía, de su empresa, era Pastor Restrepo. Entonces también, digamos, en una interpretación epidérmica, ¿vale? Pastor Restrepo tomaba fotografías. Pastor Restrepo no tomaba fotografías. Y hay una cosa bacana, esa aclaración, porque yo me decía, claro, Pastor Restrepo, para que tengan un poco más de cercanía con quién era Pastor Restrepo. La casa que está en la esquina del Parque Bolívar, en el cruce con, esa es Caracas, en una esquina. ¿Una palomera hoy en día? No. En la esquina opuesta. Es una de las primeras casas que se construyó. Es Caracas con Venezuela, exactamente, sí. Y eso era un casón, una mansión, eso es el equivalente como cuando uno mira hoy a Las Palmas y ve todas esas casas que son como unos cubos, esa de millonarios. Una de esas primeras mansiones de Medellín y esa casa todavía está
está en pie, una casa con 2 pisos y como con unas buhardillas encima. A la que le sembró árboles extranjeros para que eso pareciera una alameda de Londres, a la que sembró eucaliptus que venían de Australia, es decir, es un personaje que aspira a ser moderno, y ser moderno es no parecerse a nada colombiano, es parecerse a un europeo. Pastor Restrepo es el europeo enclavado en Medellín y es un millonario, pero de raja mandraja, pues. Luego tiene cervecería, tiene un montón de aficiones, como el amigo millonario uno que tiene panadería, que monta restaurante, que hace todo este montón de aficiones que ninguno de nosotros puede hacer porque tiene que estar trabajando. Ese era Pastor Restrepo. Estas son otras fotografías, estas ya no son las tarjetas de visita, son fotografías pues que figuran, como dice Esteban, que figuran. No estamos seguros si Pastor Restrepo, si su estudio era atendido por su propietario o no. Estas son fotografías pero que están atribuidas a Pastor Restrepo. Incluso acá hay un personaje, este personaje acá. Gregorio Gutiérrez, ¿no? No, ese es Epifanio Mejía. Ese es Epifanio Mejía. Y bueno, y esta, que es lo que yo digo, bueno, tal vez en el Parque Bolívar, ahí estaba el negocio de químicos y de fundición de Pastor Restrepo. Y había una vaina que creo que era Restrepo Hermanos, no me acuerdo, que estaba... de importaciones. Sí, una cosa de importaciones. Esta foto también atribuida a Pastor Restrepo es una de las fotos más icónicas y en la historia de nuestra fotografía y en la historia de nuestra ciudad es muy importante, porque es la imagen de lo que era la Plaza Mayor. La Plaza Mayor era la plaza del centro de Medellín antes de llamarse Parque Berrío. Yo es que mi pregunta, yo hay unas fotos que no logro descifrar para qué son, o sea, ¿para qué tomaron esa fotografía? No, este no es el Pedrero, este es el Parque Berrío. Antes del Pedrero y antes de la Plaza de Flores, el mercado de la ciudad se hacía en el Parque de Berrío, que en esa época no se llamaba Parque de Berrío, sino que se llamaba la Plaza Mayor. Entonces yo me pregunto eso para qué era, porque la gente no se utilizaba la moda de colgar fónicos en las paredes. Esta foto tuvo que haber sido hecha para circular en algún lado, pero no pudo haber circulado en Antioquia, porque el modo de circular las fotos era o en libros o en prensa, y la impresión gráfica en Antioquia y en Colombia en general es una cosa muy tardía del siglo XIX, es decir, cuando esta foto sale, todavía no se pueden imprimir fotografías en revistas, en periódicos ni en libros en Colombia. No era una foto que la gente iba a comprar para ponerla en un marquito en la sala de la casa. No era una foto que se vendía como tarjeta de visita. Entonces yo lo que pregunto es, ¿para qué tomaron esa foto? Eso a mí... Y vuelvo, insisto, no era una foto que Pastor Restrepo, ay, me encantan los toldos, la voy a tomar y la voy a guardar, o le quiero contar al mundo mis reflexiones sobre los toldos. Eso una fotografía es posterior, eso es del siglo XX. Entonces a mí este tipo de imágenes me inquietan mucho porque yo no logro descifrar cuál es la razón de ser. A lo mejor era para que circularan en prensa en otro lugar, él era un hombre conectado con Europa, con los Estados Unidos. Habría que hacer un rastreo intensivo de esa foto para dónde era. Pero que esa foto exista a mí me inquieta muchísimo, porque las fotos, cada toma que ve de esa época tenía una razón de ser, iba a circular en algún lado. Y sobre todo esta, yo no me imagino a Pastor Restrepo, el personaje que era, el ricachón, tomando una foto de un espectáculo popular en la Plaza Mayor. Pero igual... Hermano, es que esto tiene su encanto, pues. No, yo no con eso no le resto. Es más, yo lo que intento hacer es, al ubicar bien esto en los términos de cómo era que funcionaba, yo creo que de hecho podemos encontrar más valor en ellas. Lo que pasa es que intentar decir que el fotógrafo que hizo esta foto estaba haciendo una reflexión sociológica o alguna... No, esa foto la hizo con un fin 100% seguro comercial. Alguien le iba a pagar por esa foto o alguien le pagó por hacer esa foto. Bueno, a lo mejor el mismo dueño del globo.
Sí, sí, a lo mejor el mismo hombre que estaba elevando ese globo dijo, yo quiero que luego llevar y mostrar que estuve en Colombia, que estuve en Medellín. Exacto, es cierto, pero ahí no había una reflexión sobre las actividades culturales y de entretenimiento en Medellín, como luego esta foto ha podido pasar, como nuestro fotógrafo nos dejó un legado de nuestras actividades de entretenimiento. No, eso es una interpretación posterior. Pues él no lo intentó, pero lo hizo finalmente. Claro, pero no, lo hizo. Y nos sirve, pero la interpretación ha sido que lo hacían con esa intención. Claro. No hay que darles ellos no necesitaban que dieran esa intención, con que les pagaran la plata que les pagó, pero exactamente, estaba más que suficiente. Exactamente, Pastor Restrepo no iba a montar su cámara, a sacar sus equipos, a hacer todo el proceso ahí para tomarle a un espectáculo, me lo imagino a él diciendo, un espectáculo vulgar del pueblo. Exacto. Pero sí puede ser lo que estamos nosotros acá imaginándonos cosas finalmente. Ninguno de nosotros sabe con certeza por qué tomó esas fotos. Y por fortuna existe. Y por fortuna existen. Miren, por ejemplo, esta foto a mí me parece hermosa. Yo creo que era ahí sí puede ser el que saliera sin bueno, veo algunos sin sombrero. Claro, y eso habla de una ciudad que estaba conectada con el mundo, donde venía la gente a presentar espectáculos, el globo aerostático. Eso dicen, un historiador hace maravillas con esa foto, un sociólogo hace maravillas con esa foto. Claro, un historiador, y podemos ver que no sé, además de una ciudad que pudo haber sido mucho más fría en ese momento, todo el mundo está de ruana y sombrero. Sí. Entonces hay otras cosas que nos cuentan las fotos y otras cosas, y hay unos elementos maravillosos por los cuales estas fotos tienen su valor. Lo que se está argumentando es pues que el momento de la producción es mucho más mundano. Sí. La interpretación es posterior, el momento de la producción es mucho más mundano. Esta foto no es de Pastor Restrepo, pero es de un personaje Restrepo, no me acuerdo, creo que era Paulo Restrepo. Paulo Restrepo. Sí. Empiezan a evolucionar las técnicas y aparece la estereografía, sí, que eran unas fotos que se tomaban. Precisamente yo la puse después porque lo que vemos al fondo, lo que estamos viendo en este momento es el Parque Bolívar, y la que estamos viendo al fondo es la casa de Pastor Restrepo, que todavía está en una esquina. En esa esquina, ahí al lado donde quedaba la estancia, todavía tiene su negocio de venta de ostras y cócteles ahí abajo. Y esta es una estereografía, ya una técnica posterior que empieza y que era como para verla en unos aparaticos, en unas gafas. Entonces son dos fotos casi iguales, pero están desfasadas un poquitico. Entonces cuando uno las ve con este aparatico parece que era como el primer acercamiento a lo que sería una fotografía en tercera dimensión. Eso era un juguete también, y eso se vendía masivamente con su aparatico. Bueno, entonces vamos a hablar ahora por qué. Pues hay gente que me ha dicho que buenísimo el nombre, claro. ¿Por qué pusimos esto o por qué propusiste vos el nombre de feo como un daguerrotipo? Porque cuando el daguerrotipo, hay una famosa, en la historia de la fotografía hay una famosa crítica que le hace Baudelaire a la fotografía en 1859. Y además de Baudelaire, toda su cuadrilla, toda su camarilla le hacía una crítica a la fotografía. Y la crítica que le hacía era justamente estética. Porque la fotografía, como vimos ahorita, estaba llena de detalle. Y ese detalle hacía que la imagen fuera ordinaria. Un poco lo que nos pasa hoy en día cuando uno va al Éxito y ve esos televisores de 50 pulgadas en Ultra HD con esos píxeles súper brillantes que a uno como que le hiere el ojo. Es una imagen como artificial. Eso mismo pasaba con la fotografía. Entonces esta gente que era un esteticista, Baudelaire y sus secuaces, eran unos estetas, les parecía que esa nueva forma de producción de imagen era vulgar, era ordinaria, era fea. Les daba mucha rabia que además de eso le encantara a la burguesía ascendente, digamos como a esa primera forma de clase media, le gustaba, digamos, este gusto barato y ordinario. Entonces ellos decían, es feo como un daguerrotipo. El daguerrotipo era como el epítome de la imagen ordinaria, vulgar y fea en términos estéticos para esta gente que señalaba con el dedo que era lo bello y que era y que no era lo bello. Claro, porque todavía la fotografía está recién surgiendo y no se entiende todavía qué tenemos entre manos. Era una vaina que no entendíamos. Entonces, un óleo era una forma de representación mucho más refinada en las formas. Cuando se le tomaban una fotografía, un daguerrotipo se le veían hasta las pecas, se le veían las venas,
Entonces eso hería al ojo a esta gente. Lo que pasa es que eso es difícil de entenderlo hoy en día porque desde que nacimos estamos expuestos a la fotografía, pero imaginen que vivimos en un mundo donde el nivel de representación alcanza un umbral y de repente, o bueno, lo estamos viviendo hoy con la realidad aumentada, y de repente surge una tecnología de muy fácil acceso donde ese umbral de representación se aumenta exponencialmente. Eso crea un cambio en la percepción, eso distorsiona la percepción y hay gente a la que no le gusta. Entonces, el daguerrotipo, en general, la estética fotográfica para ciertos aspectos de la sociedad era una cosa fea, era desdeñable, era vulgar, era ordinaria, era ¿cómo se llama eso? Kitsch, era mañé, eso se hacía con una cámara, eso no tiene gusto. Y precisamente lo que dice lo que decía Baudelaire y este grupo de gente que critica la fotografía era muy nítido, era muy cercano a la realidad, y la realidad no merece que se considere que tenga una apreciación estética. Entonces, entonces íbamos a la invitación, cuando estábamos decidiendo cuál íbamos a usar la invitación, entonces, bueno, finalmente teníamos a Cara Bonita. Lo que pasa es que Cara Bonita esa sonrisa es muy vendedora, pero lo que teníamos a esta otra visca hermosa. y también lo utilizamos porque hay también un problema, lo que hemos dicho varias veces, hay una pretensión de que toda la fotografía del siglo XIX, del siglo XX, de principios del siglo XX, era hermosa, y no, ¿cierto? O sea, también no era una estética, es que es una estética que hoy en día todo nos parece bello, pero en su momento era, la verdad, una estética como medio vulgar. A la Visca, cuando le hacían su óleo, seguramente iba a ser muy bello. Un retrato de la Visca era doblemente vulgar porque reafirmaba digamos, su defecto, ¿cierto? Eso es una sutileza que hay que entender de la fotografía. Sí, pensábamos que si utilizábamos, finalmente fue una decisión, yo creo que porque llamaba mucho más la atención la de Cara Bonita. No era nada contra la Visca, pues, no era, pues, en algún momento sí dijimos, ahora ponemos la de la Visca, y entonces la asociación de Visco nos va a decir que somos políticamente incorrectos y nos cancelan. Ajá. Pero bueno, si hay algún problema, fue Esteban el que propuso la foto de la Visca. La Visca, pero con fines argumentales. Bueno, hay otra cosa que yo quisiera, hablando de la foto de la Visca. Cuando entramos a nuestra historia, siempre pensamos siempre hay como dos personajes y que siempre hablamos. Y entonces, las fotos, casi todo el mundo dice, esa foto es de Melitón. Sí. Esa foto es de Melitón. Sí. Y pocos conocen en realidad que era una familia, que era la familia Rodríguez. Yo no sé en realidad por qué Melitón fue, ahorita me decís vos qué pensás, porque fue el nombre que más nos quedó en la memoria, pero había otro fotógrafo también que era muy importante, que no sé si nosotros por díscolos o qué le tenemos más cariño, que es Benjamín de la Calle, pero hubo otra cantidad de fotógrafos. Esta, por ejemplo, la Visca, ¿es de quién? Porque había un Escobar, había Eso era una constelación, eran muchos. Había una cantidad de nombres de fotógrafos, pero esta foto no es ni de Melitón, ni de Benjamín, ni de Pastor, que siempre son esos nombres. Había una cantidad de nombres, había otra cantidad de gente acá que por alguna razón sus estudios no... Yo lo que quiero señalar es que ellos no escogían a sus clientes, ellos no escogían a sus retratados. Es decir, Melitón no decía, yo lo quiero a usted, venga a mi estudio que le va a tomar una fotografía. Los clientes escogían a los fotógrafos como uno escoge al panadero, al sastre, al bar. Era el lugar donde o le gustaba más, o le cobraban más barato, le quedaban más cerquita a la casa, o lo que fuera. Entonces, pues, Benjamín de la Calle trabajaba en Guayaquil. Guayaquil ha sido desde siempre, era vecino a la estación del ferrocarril, estaban las trilladoras de café, y en torno a eso siempre se ha desarrollado una vida mucho más vibrante que la de Melitón, que el estudio de los Rodríguez, que era mucho más para el lado de la catedral, donde, digamos, estaba una ciudad mucho más reposada. Pero no era que Benjamín, porque es también parte como de la interpretación, que Benjamín iba por la calle diciendo, venga usted, feo, miserable, que lo voy a fotografiar porque mi deseo es mostrarle al mundo quién es usted.
¿no? Este man lograba acumular unos pesos, quería participar de la modernidad, yo quiero hacerme un emblema de lo moderno, quiero tener una foto de mí mismo. ¿Dónde voy? Donde este señor que me queda aquí a la vuelta de la esquina y los retratos valen 2 pesos, los de allí valen 3,5, entonces me hago una fotografía donde este señor. El fotógrafo no es, vuelvo a decir, no es un sujeto activo, es más bien un sujeto pasivo a donde llega una clientela que él atrae con ganchos y con estrategias de comerciante. Bueno, acá vemos una foto del estudio, de la entrada del estudio. Que nuevamente ya vamos llegando como a las 8. Al tema, ya estamos llegando al tema. Y yo creo que, bueno, pero avancemos. Rápidamente, también una precisión sobre esto. Los fotógrafos se anunciaban galería artística, salón de yo no sé qué, a la europea, y pues miremos la precariedad de lo que era un estudio fotográfico en Antioquia, ¿cierto? Esto es una casa modesta, precaria, como han sido las cosas siempre toda la vida acá. Entonces, esto da la magnitud de lo que yo estaba tratando de decir, que los fotógrafos exageran, se llaman a sí mismos artistas y en realidad trabajan en un patio, pues. Yo quería buscar una foto, bueno, ya acá traje muchas imágenes, pero quería buscar una foto, no la encuentro, se me quedó por fuera, en que se ve precisamente cómo funcionaba un estudio de fotografía. Está atrás, en la de Gonzalo Gaviria. ¿Cuál? No. Velo acá que se ve. Ah, sí. Esta fotografía acá, cómo funcionaba un estudio, que incluso en algunos apartes pues, que he leído del trabajo de maestría de Esteban, que dice que ir al estudio fotográfico, decir cómo interpretas vos esa experiencia en el estudio. Pues si no lo digo yo, eso pues está en crónicas de la época. El colorión y en general los reactivos de fotografía huelen muy fuerte, huele a éter, eso olía a una dentistería. Entonces ir a un estudio fotográfico no era una experiencia placentera en absoluto. Ya vimos los aparatos que había que ponerle, la pose era una cosa siempre por lo regular incómoda y el olor y la percepción olfativa de la visita al estudio era desagradable. Entonces vuelvo como a mi cantaleta de siempre, perdón Mona. Entonces, con el correr del tiempo, pensamos que la experiencia fotográfica era igual al resultado fotográfico visto hoy. Era bastante desagradable y aquí se puede ver un poco cómo funcionaban los estudios en unos lugares muy precarios. Básicamente era una ventana en el techo con unos lienzos, que es en esa imagen de arriba, que filtraba la luz y en la esquina derecha se ve simplemente un bastidor que reflejaba esta misma luz. Los fotógrafos tenían un solo esquema de iluminación, es decir, ellos hacían de esa manera serial. Este señor entró a las 9 de la mañana y el que entró a las 9:45 le toman la misma foto, y el que entró a las 11 le toman la misma foto, y el que entró a las 1 de la tarde le toman la misma foto, y el que entró a las 2 de la tarde le toman la misma foto cuando cerraban el estudio porque el sol ya había pasado a cierto punto y a este señor ya no le entraba luz por ahí. Pero además miren que este soporte, esta vaina es esto mismo. Perdona, aquí toco tu equipo para que miremos algo en unos mosaicos que yo te hice. Ah, no, me estoy devolviendo. No, está mucho más adelante. Donde se ve, es el mismo telón tomado una y otra vez. Miren esto. Es el mismo telón. Miren estas florecitas. La florita allá, la florita allá, la florita allá, la florita allá. Y yo escogí 5. Y en la Biblioteca Pública Piloto puede dar 150 de esta misma fotografía. Miren el musgo de abajo, miren el musgo de abajo, miren el musgo de abajo, miren el musgo de abajo. Miren la sillita hecha con cafeto, la sillita hecha con cafeto, la sillita hecha con cafeto. Y si uno, miren dónde le pega la luz a esta persona, miren dónde le pega la luz a esta persona, miren dónde le pega la luz a esta persona, miren dónde le pega la luz a esta persona. Es el mismo esquema de iluminación. O sea, esto es como dar Coca-Colas. Esto es una foto es idéntica a la otra. Lo que pasa es que vuelve a lo mismo. Uno ve esto y uno dice, ay, pero o sea, qué montón de adornos los que tenían esta fotografía. Los Rodríguez pensaban, que eso lo dice Juan Camilo Escobar, que era una acción meditada toma a toma. Eso no era así. Esta foto fue a las 9 de la mañana, esta fue a las 9:40, esta fue a las 11, esta fue a las 11:30. Por supuesto estoy exagerando para hacerme entender, pero en términos generales funciona así. Y perdón, Juan, señalo una última cosa, para que nos metamos pues en Honduras. Miren el tipo de estas personas. Digamos que esto pertenece al blanco mestizo, ¿no? Y están un poco vestidas a la europea. Pero miren lo que sucede acá. Es una persona de rasgos mucho más afro y vestido mucho más como un campesino. Cuando yo señalo la aspiración a lo moderno, es eso.
este es un hombre que tiene una aspiración de verse como estas personas, y estas personas a su vez tienen una aspiración de verse como los europeos. Hay un movimiento constante y permanente de imitación por una cultura extranjera, que es en torno a lo cual se mueve la fotografía, no solo en Antioquia, sino en el mundo, ¿cierto? Es decir, porque hay un centro hegemónico de cultura que es Europa, que en el siglo XX se convierte en los Estados Unidos, pero que nosotros, como una llamada periferia, perseguimos e imitamos hasta el día de hoy. Entonces, cuando yo veo pues, la revista del especial de moda del Tesoro y miro las fotos que estoy viendo, fotos que se ven como si Medellín fuera Nueva York. O sea, seguimos básicamente haciendo este mismo ejercicio de imitación, lo cual habla de un fracaso de la identidad nacional. Miren lo que... Miren, háganse de cuenta que esto tuviera acá, que esto se abriera, que esto fuera un patio o un solar de una casa. El solar del águila, eso. Preciso, perfectamente. El solar del águila, esto estuviera destapado, se ponen unos telones ahí, entra la luz, entra el sol en este momento, la luz está pegando por este lado, y tienen acá, ponían unas pantallas, unas superficies blancas o claras que reflejaban para rellenar las sombras. Bueno, ya estamos entrando mucho en técnica fotográfica. Bueno, pero eso... Y la última cosa, entonces uno dice, no, pero mire las poses, mire cómo la gente está posada. Esto era un repertorio de poses que se llamaban, y perdonen mi francés, las tables vivantes, como los retratos vivos. Esto venía del teatro. El teatro siempre ha sido muy expresivo, entonces, como era en el teatro que dice, entra hombre y cena, entonces hacen así, ¿no es cierto? Esto era un montón, esto era un repertorio de poses que los fotógrafos llegaba, el de la 9:45, ¿usted quién es? Yo más o menos lo voy a posar como este señor, parece allá en ese telón, que es el único que tengo puesto, con ese musgo, siéntese en esa mesita, en esa sillita hecha de madera de café, y lo voy a posar como esto. Entonces, por favor, pone la mano así y pone la cabeza así y hace así, y quedaba hecha la foto. Corre el tiempo y nosotros lo vemos y decimos, ay, qué capacidad de reflexión la de los Rodríguez, hacer eso tantas veces. No, lo hacían una y otra vez. Miren, mira esto, esta fotografía pues que está atribuida a los Rodríguez, además que cuando son los Rodríguez uno no sabe, pues hubo un hermano mayor que era Marino, Horacio Marino. Sí. Esta foto, ¿qué pensás? ¿Qué pensás? Porque tenemos como unos frailes franciscanos con una comunidad indígena. Listo, entonces voy a intentar hacerlo rápidamente y resumidamente. Vale. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no hay fotografías de afros y de indígenas en la fotografía en Antioquia? Entonces, aparecen estas excepciones. Entonces, tenemos que los fotógrafos son unos comerciantes que tienen un local, atraen una clientela y la clientela llega a su local a hacerse fotografías. Pero en general los fotógrafos iban y retrataban cualquier otra cosa por la que les pagaran. Entonces, cuando alguien les decía, yo necesito que usted coja su tecnología de representación que se llama fotografía y se vaya para otro lado y me tome fotografías, los fotógrafos lo hacían. Pero ¿qué sucedía? Fotos como estas hay muy pocas en Colombia y en Antioquia. ¿Por qué? Porque quienes estaban interesados en hacer este tipo de representaciones de otros individuos por fuera de la ciudad eran, digamos, la institucionalidad, el Estado. Pero como Colombia siempre ha sido un Estado fracasado, carente de instituciones, no había instituciones interesadas en ir y retratar o fotografiar con fines de inventario, de censo, de muchas otras cosas, de descripción a los indígenas de Adoiba, a los mineros del Nechí. Es decir, no existía un instituto antropológico, no existía un DANE. Colombia siempre ha sido muy precaria en instituciones. Entonces no había un agente estatal contratante de este tipo de fotografías. Entonces la pregunta, ¿pero entonces esta por qué existe? ¿Por qué existe? Porque esto lo contrataba la Iglesia Católica. Claro. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, como el país no era capaz de desarrollarse, el gobierno de la regeneración, es decir, el proyecto político que imperó en Colombia a partir de 1886, dice, yo no tengo la capacidad de desarrollarme, yo no tengo la capacidad de llevar el Estado a las zonas periféricas. Para el caso de Antioquia, Urabá, Adoiba, Urrao, se lo voy a dar a una gente que sí es capaz de hacer, y esa gente se llama la Iglesia Católica. ¿Por medio de qué? Por medio de la asignación de una figura que se llama las misiones. Señores, Iglesia Católica, usted va a ir con una misión religiosa a Adoiba
y me va a colonizar todo eso. Me va a inventariar a la gente, me la va a educar, la va a civilizar, en el decir de la época, la va a convertir al catolicismo. Entonces, la Iglesia Católica, que tiene el apoyo del Vaticano, tiene el músculo suficiente para ir es decir, la Iglesia Católica representa al Estado en estos territorios. ¿Y qué hace? Contrata tecnología fotográfica para registrar su obra. Es decir, lo que debió haber hecho el Estado a través del Instituto de Antropología de Antioquia, que vino a aparecer en Antioquia en 1980, ¿no es cierto? El Estado, como no tiene la capacidad de hacer eso, se lo entrega a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica tiene el músculo financiero para hacer este tipo de tomas. Entonces, recontrata a los fotógrafos, a los Rodríguez, véngase conmigo para Oiva y me toman las fotos. Entonces, por ejemplo, ¿dónde más aparecen fotografías de indígenas? En las misiones de las Lauritas. En las misiones de las Lauritas también. Sí. Por más franciscanos que fueran, pues tenían el bolsillo para pagar, exactamente. Para pagar por esas fotos. Y es como ahora, ustedes, los que a veces trabajamos haciendo proyectos para entidades públicas, ¿cuántas veces les piden las fotos, que tomemos las fotos para que quede el documento? Las evidencias. Tal cual. Las evidencias. Tal cual. Estas eran las evidencias seguramente para que recibieran la plata. Entonces, esto aparecía, entonces nuevamente, las fotos, ninguna foto se hacía si no tenía la potencial de circular en ningún lado. Esto circulaba en una revista de propaganda del Vaticano, que se me olvida en este momento el nombre, pero hay cientos de números. Entonces, eran fotos hechas para circular en la propaganda Fides, que era como quien dice la agencia de propaganda del Vaticano. Entonces, el Vaticano decía, yo estoy evangelizando las zonas salvajes del mundo y convirtiendo al catolicismo a un montón de salvajes que eran pues los pobres indígenas de Aveiva. Bueno, esto es otro de los mosaicos que hace Esteban. Nuevamente para mostrar la sensación de repetición. No es la misma foto, pero en esencia es la misma foto. Esto fue lo que me pasó a mí en la Biblioteca Pública Piloto a la semana. Yo decía, yo estoy viendo una y otra vez lo mismo. Por supuesto, variaciones temáticas, pero en esencia es la misma fórmula retratística. Hay un fotógrafo, yo creo que podríamos cerrar con Benjamín de la Calle. Hay un fotógrafo que por su condición de, bueno, lo que dice Esteban, Benjamín de la Calle tenía su estudio fotográfico mucho más cerca de lo que era el antiguo Guayaquil y tenía acceso a otra cantidad de gente que se movía por esos lados. Pero había otra vaina que yo creo que era también el círculo de amigos, porque decimos, no hay fotos de los indígenas ni de los negros, pero uno, por ejemplo, en el trabajo de Benjamín de la Calle, sí ve mucho fotografías como de las primeras, del travestismo de esa época. Sí, esas son fotos posteriores, estas son fotos ya como del 30. Sí, estas son fotos posteriores. Sí, estas son fotos del 30, donde ya empieza a ver, digamos, como toda esta hipótesis que yo he dicho, ya empiezan a flaquear, porque la fotografía ya empieza a convertirse, a funcionar mucho más como un lenguaje de expresión. Entonces estas fotos sí son unas fotos que admiten un cierto punto de vista o lugar de enunciación del fotógrafo. Entonces, acá tenemos a Benjamín de la Calle, con el que era su asistente, y no sé. Claro, y entonces hay una relación de proximidad inquietante, pues como para ponerlo en deliciosa, de acuerdo, ¿cierto? No común, digamos, como en los hombres de la época. Esta pudo haber sido una fotografía para consumo personal, por ejemplo. Sí, exactamente. Y esta puede haber sido un cliente de ahí, pero que de pronto, yo después cuento una anécdota, que el primer trabajo que yo hice en la fotografía es que tenía un pequeño estudio fotográfico, un pequeño laboratorio fotográfico donde yo hacía un revelado manual. Entonces, como las fotos no pasaban como en una época que pasaban por una vitrina revelándose, todo el mundo las veía. Entonces, y todo el mundo las veía, y el operario, yo con cara como de ahí, de que este man debe ser. Entonces yo tenía ciertas personas que me llevaban sus fotos un poco, sí, y fotos de ciertas prácticas sexuales que yo no había conocido en esa época, me las llevaba para que parecían, no, este man no va a decir. Yo creo que ahí ya empiezan a pasar ese tipo de cosas. Ya empiezan esas cosas. Entonces yo no sé, es porque acá ya tenemos como unos personajes, el travesti. Es que estas fotos son del 26, del 30. O esta famosa, la historia del hombre, mujer. El caso de la mujer hombre. Pues yo estoy seguro que esto fue hecho para que circulara en prensa. Sí. Esto fue hecho para que circulara en prensa.
Pero también no crees que uno va buscando el fotógrafo también, si uno quiere, eso no lo sabemos, donde más fácil se va a sentir. Sí. No vas a ir donde un fotógrafo homofóbico, nada, sino que vas a ir... Claro, digamos, el anterior, por ejemplo, este personaje sí lo buscó. Por ejemplo, aquel, también digo, bueno, no me puedo vestir de mujer. Me puedo vestir de mujer de manera más tranquila en Guayaquil como Benjamín de la Calle que con los Rodríguez, por ejemplo, ¿cierto? O con Rafael Mesa, o con todos estos nombres. En el caso de la mujer o hombre, sí es un personaje que Benjamín va y busca, porque tenemos tiempo, ya hay que cerrar. No, contemos la historia de muy rápidamente. Este es un hombre, digamos, como, bueno, con estos términos, de hoy en día uno se empieza, digamos que nace genética y corporalmente como un hombre, ¿no es cierto? Pero se disfraza de mujer para trabajar en casas de familia como empleada del servicio y roba. Y apenas se vuela, se vuelve a vestir de hombre. Entonces, digamos como esa ambigüedad. Y ha hecho muchas veces el mismo truco, hasta que la agarran o lo agarran la policía. Y Benjamín de la Calle trabaja como fotógrafo judicial para la policía de Medellín. Hace unas tomitas de 6 por 9 centímetros chiquiticas con un fondo neutro donde retrata básicamente ladrones, pues, ¿cierto? O sea, la foto policial, lo que en inglés se llaman el mugshot, ¿no es cierto? Y entonces lo llaman y le dicen, venga que encontramos una... No, cuando ya lo han capturado. Cuando ya lo han capturado, la policía lo llama y le dice, necesitamos registrar a este personaje. Entonces él les toma una foto. Y entonces le llaman y dicen, nos encontramos a este personaje. Y él dice, ¿y cuál es la historia? Entonces le explican. Y él dice, yo quiero retratar a este personaje en sus dos facetas, como mujer y como hombre. Es el mismo personaje, entonces se llama El caso de la mujer-hombre. ¿Hay preguntas? Bueno, yo creo que sí, yo creo que abramos un espacio ya, si les parece, abramos un espacio para preguntas. Te pasamos, ya te van a pasar, espérate, sí, lo necesitan para que quede en la grabación. Buenas noches, yo había visto algo en fotos antiguas de Medellín, algo referido a fotos post-mortem. No sabía en qué época o cuál fue o sea, por qué se generó ese tipo de fotografía, cuál era el fin. Yo no tengo una explicación certera y he leído varias. He leído desde que los familiares del niño podían vivir en Anorí mientras llegaban a Medellín, se demoraban 5 días y entonces al niño ya lo habían tenido que enterrar, entonces le tomaban pues como la foto para que quedara el recuerdo. O he leído también, y creo yo que la explicación se acerca mucho más allá, fue una moda simplemente que se suscitó, como hoy en día hacernos selfies haciendo boquita de pato. Fue algo que alguien empezó a hacer y los demás lo empezaron a hacer y durante mucho tiempo operó la fotografía post-mortem, no solamente de niños, sino también de adultos. Y fue tremendamente común, no solamente en Antioquia, en la fotografía mundial. Un poquito cruel, también hay que decir que en el caso de los niños, pues había mucho más modelos abundantes porque la mortalidad infantil en Medellín hasta más o menos en 1940, que empezó como las campañas de potabilización del agua, era rampante, o sea, se morían muchos niños, entonces había muchos niños muertos, entonces había mucha demanda contra ese tipo de fotos. La otra cosa era una manera de acceder de muchas de las mamás, muchas veces seguramente no iban a poder volver a tener otro hijo, los partos eran mucho más complicados, entonces era la manera, por lo menos, de tener un recuerdo de ese hijo que tuvo, así sea que lo haya fotografiado. Pero fue tremendamente popular y al parecer no había tanto tabú como hoy en día frente a la figura del niño muerto. A todos, pues, yo no soy capaz de ver un niño muerto, pues, pero esta foto no es una singularidad, hay muchísimas. Yo tengo una preguntita, pero respecto a un tema como muy específico que no hemos visto mucho acá, y es como la memoria visual que existe respecto a cuestiones arquitectónicas en la ciudad. Hay una cuestión muy particular con el patrimonio, y es que aquí las edificaciones que han sobrevivido han sido más que todo de orden público o de funcionarios públicos. Pues uno lo puede ver con el Palacio Nacional, lo puede ver de pronto con la estación del ferrocarril, que tiene una semántica simbólica bastante amplia, pero edificios de corte privado, incluso teatros como el antiguo Teatro Bolívar, o por ejemplo el edificio Ismael Correa, o lo que viene siendo el de Enrique, el edificio Olano que queda en la esquina del Parque Bolívar,
esas fotos, cuando se tomaban con ese ánimo privado, actualmente de pronto hay como una, pues o sea, ¿eso qué utilidad tenía en ese momento? Pues si únicamente era de una finalidad no pública y pues la ciudad que hoy conocemos no tiene nada que ver con la de ese tiempo. Muchas, ¿Cómo se entiende esa fotografía de esas construcciones actualmente? Eso es lo que se llamaban los emblemas del progreso. Entonces, una ciudad quería retratar sus emblemas del progreso, entonces quería retratar la estación de ferrocarril, quería retratar el puente, el puente que había hecho, entonces fotografías de puentes de la quebrada Santa Elena están todos, ¿no es cierto? Quería retratar la escuela de minas, quería retratar, es decir, como hoy en día también retratamos el metro y el edificio inteligente, digamos que es la misma lógica. Ahora, ¿quién contrataba esas fotografías? La mayoría, casi todas son del siglo XX, contratadas por la Sociedad de Mejoras Públicas, que tenía un órgano de circulación, una revistica que imprimía, cuando ya se empezaron a desarrollar las técnicas de impresión de fotolitografía. Entonces la Sociedad de Mejoras Públicas era una suerte, digamos, como de para alcaldía, el Confama de la época, ¿no es cierto? Porque la alcaldía era una institución muy precaria, no tenía la secretaría, solo tenía, digamos, como la Secretaría de Cultura y este tipo de cosas. Entonces la Sociedad de Mejoras Públicas era una unión de cívicos, de prohombres cívicos que conseguían dinero, etcétera, para, digamos, desarrollar Medellín también en aras del progreso. Entonces ellos tenían su propia revista, contrataban fotógrafos y a que tomaran. Entonces ahí sí los fotógrafos dejaban de tomar retratos en el estudio. Señora, ¿qué necesita que le retrate? El Circo España, yo le hago fotos del Circo España y eso aparecía en la revistica de la Sociedad de Mejoras Públicas. La mayoría obedecía a eso. Y fueron varias de esas. En realidad no era una revistica, eran casi unos libros, eran unos álbumes de Medellín. Ay, los anuarios, claro. Eran unos álbumes que hacían, inclusive también para mostrar la ciudad ante el mundo. Incluso uno ve esos álbumes de principios del siglo XX y las leyendas están en inglés y en español. Y hay una cosa curiosa cuando uno mira esas fotografías. El encuadre por lo regular es muy restringido, porque cuando uno mira los bordes, pues uno ve la fotografía del Teatro Junín, ¿sí o qué? Y entonces ve este edificio medio imponente y por lo regular está como en una toma así medio contrapicada, pero si te vas a los bordes empezás a ver la ciudad precaria, la casa de Tapia, la casa abierta. Entonces son nuevamente los emblemas del progreso. Lo que dice Juan, hay que mostrar a Medellín como una ciudad de progreso, moderna, a los ojos de los demás, para que vengan a hacer aquí inversión, pues, digamos, como propaganda, pues. Estaban hablando de que la producción de las fotos pues no era como muy pensada artísticamente, sino que era algo que se hacía de forma muy estándar. Y de que esta tradición y de la influencia que tenía la foto acá era algo que venía como principalmente de Europa. Cuando ya empieza a haber una mayor reflexión en la composición de la foto, eso también es una herencia que viene de Europa, o en la ciudad pasa algo, hay un momento, una persona como que ve, a partir de acá empieza a pensarse la foto con un encuadre como más bonito, como esa parte estética, ¿en qué momento aparece? Yo no tengo mucha certeza, pero creo que eso está muy ligado a el cambio de la fotografía, se vuelve hobby. Es decir, ya no es el fotógrafo profesional, que además de eso tiene que saber de óptica, tiene que saber de química, sino que la fotografía cada vez se vuelve mucho más sencilla, y ahí entran en escena los Estados Unidos, que cogen toda la parafernalia de la fotografía y la simplifican y se inventan unas camaritas chiquiticas a las que solamente hay que hundirles un botón. Entonces Además ya la cámara no tiene este aparato pesado, sino que son cámaras portátiles. Ahí es donde aparece un personaje que se llama George Eastman, que es el creador de la Kodak. Entonces la fotografía se vuelve de mucho más fácil acceso para todo el mundo. No solamente ya todo el mundo puede comprar una fotografía de sí mismo, sino que puede comprar una máquina que hace fotografías de una manera muy sencilla. Entonces se crean los clubes fotográficos, que es también una moda gringo-europea. Entonces son un montón de gente y los clubes fotográficos están hasta hoy, pues dijiste que está el de Fermín Izaza en Envigado. Y yo ahí ya me pierdo mucho, pues, como cuál es la dinámica que empieza a suceder, pero pues básicamente empieza a aparecer una cosa esteticista, ¿cierto? Entonces tomémosle foto al paisaje, tomémosle foto al atardecer, tomémosle foto al jarrón, tomémosle foto a la quinceañera, ¿cierto? Tomémosle foto al animalito, tomémosle foto a las plantas, y ya la fotografía se va por una corriente, digamos, como estética aficionada. Por el otro lado aparece lo que uno ya llama, digamos, como fotografía artística, que
que es la fotografía pensada desde digamos, un lugar del arte, que es diferente a la fotografía estética que hace el aficionado, ¿cierto? Eso es como una diferencia que habría que verla pues ya como en detalle. Y que para el caso de Colombia es también muy tardío, eso es de la década de los 70, con un personaje que se llama Fernel Franco, que empieza a hacer unas fotografías que cuando uno lo ve dice, o sea, una fotografía de Fernel Franco no es la foto ganadora del Fotoclub de Medellín de 1972, son dos fotos completamente distintas. Pero digamos que es el camino que toma, cuando la fotografía se vuelve, cuando el ciudadano común de a pie tiene la capacidad de hacer fotos por sí mismo y no necesariamente tiene que ir donde un personaje con cierta parafernalia, cierta infraestructura y cierto conocimiento específico. Ahí fue donde los fotógrafos nos quedamos sin trabajo. Total, no, cada vez nos vamos quedando más sin trabajo. Bueno, mi pregunta es también para tipo reflexión y cuña de lo que pasa acá, que es hablar de los barrios, pues como, no sé si se va, bueno, lo de barrio adentro y tal, pero con respecto a la fotografía. Solo voy a citar una cosa de las que han pasado aquí en estas charlas para conocernos más, incluso como antioqueñidad, que fue la última del año pasado. Y fue cuando vino el ingeniero forestal, don Mauricio. Sí. Él fue el que acertó, el que a través de una foto dijo, esa foto es de tal año porque eso lo plantó Pastor Restrepo. A través del reconocimiento de un árbol, parce. Imagínate. Entonces, todas esas fotos, sea con intención mercantil o que sea nos ayuda a reconocernos aquí, reconociéndolas. Y entonces, muy bacano todo lo que contaste porque nos haces conocer otra perspectiva de esa historia que creemos cierta. No, es que yo quiero reiterar eso, yo no le quito el valor a las fotografías. Sí, para nada. Yo quiero reiterar cuál era el lugar, el principio de producción de esas fotos y con qué intención fueron creadas. Muchas gracias por la paciencia, nos estábamos yendo larguito. Muchas gracias.